Vamos a llevar este estudio de manera expositiva, un estudio expositivo de la palabra de Dios, específicamente en la carta a los Romanos, escrita o siendo su autor el apóstol Pablo. Y al iniciar pues la carta, en la presentación que está desde el capítulo 1, versículo 1 al 7, una presentación bastante extendida, una introducción bastante extendida, dándose a conocer, esto a sabiendas de que Pablo todavía no había ido a Roma, es decir, no había establecido él mismo en lo personal ninguna iglesia en Roma, pero sí, pues ya habían iglesias establecidas. Muchos piensan que el establecimiento de estas iglesias se debió a cuando en Pentecostés, pues donde estaban reunidos alrededor de 3.000, miles de personas, en el mensaje que dio el apóstol Pedro, se asume de que personas que oyeron el mensaje y procedieron al arrepentimiento, convirtiéndose al Señor, devolviéndose de sus malos caminos, pues partieron hacia Roma, y allí estas personas que fueron transformadas a través de la palabra, a través de ese mensaje con poder que dio el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo que había descendido en lenguas repartidas como de fuego, con poder, para que el mensaje y la palabra de Jesús fuera predicada, puesto de que el mismo Pedro, pues el Señor le entregó la llave de la iglesia, le entregó la llave del cielo, le entregó ese mensaje poderoso que es el que abre las puertas para que todo aquel que escucha la palabra de Dios, pues pueda abrir su corazón y pueda ser transformado. La llave que Jesús le entrega al apóstol es la llave poderosa de la predicación del evangelio de salvación, de esas buenas noticias. Se iban a abrir esas puertas y se iba a establecer lo que Jesús dice en el libro de Juan 14:6, cuando Jesús habla diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al Señor. Entonces se asume de que personas que fueron transformadas por esta administración o por esta predicación fueron los que establecieron la iglesia de los romanos. Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Un siervo era una persona, era un esclavo que estaba sujeto a un amo. En este caso, Pablo se consideraba o se tipificaba como siervo, como servidor, como esclavo de Jesucristo por amor, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Un apóstol era un enviado. Entonces, Pablo estaba sujeto a Jesucristo como esclavo por amor a su nombre, llamado a ser enviado, y fue apartado para el evangelio, para transmitir las buenas noticias que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. El siervo de Jesucristo, la palabra siervo que Pablo usa sería significativa para los romanos, porque en griego la palabra es esclavo, significa esclavo. Se estima que habían alrededor de unos 3 millones de esclavos en el Imperio Romano, y el esclavo era considerado como un objeto y no como una persona. En devoción amorosa, Pablo se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo, su servidor, y obedecer
su voluntad. Pero también Pablo pues muestra sus credenciales. Pablo dice que había sido apartado para el Evangelio de Dios. El contenido del Evangelio explica la salvación, es decir, las buenas noticias hablan de la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si las obras de la ley o sin las obras de la ley, su misma vida muestra el conflicto entre la salvación por obra y la salvación por fe. Pablo había sido un fariseo, es decir, Pablo había sido un fariseo estricto. Gloria al Señor. El capítulo 26, versículo 5 del libro de los Hechos dice que, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo había sido un fariseo estricto, fariseo de fariseo. El libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 5, dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pablo llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia, el brazo ejecutor de la iglesia llegó a ser Pablo. Era un judío fervoroso, ferviente. ¿Qué significa la palabra fervoroso? La palabra fervoroso significa alguien insistente, alguien ferviente, alguien fogoso. Es decir, era un judío fogoso, un judío efervescente, un judío con la adrenalina al tope cada vez que se encontraba con una carta en las manos que le daba la autoridad para perseguir a la iglesia de Jesucristo, porque no es cualquier iglesia. El libro de los Hechos 22:3 dice lo siguiente: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo soy mucho más. Yo confío más en mis hechos, en lo que yo he hecho, de la manera que me he desempeñado, en la tarea que se me encomendó bajo los pies de Gamaliel, que era perseguir a la iglesia, porque soy fariseo de fariseo, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Gloria al Señor. Este hombre tenía un pasado lúgubre para la iglesia, un pasado pues que era de temer. En la carne Pablo era de temer. Alguien con autoridad, con poder y con el conocimiento. Un conocimiento conforme a la carne, un conocimiento conforme a la ley. Conocía la ley como aventajado de su maestro Gamaliel. Gloria al Señor. Por lo tanto, conocía en forma profunda la naturaleza de la religión que ahora tendría que identificar como la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Estas son partes esta es una parte del momentum histórico en el que Pablo se vio
desempeñando un papel preponderante en cuanto a lo que es era la persecución de la iglesia primitiva, gloria al Señor, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Los discípulos quedaron en desbandada, pero esto fue la obra hecha por el mismo Espíritu Santo para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y la palabra de Jesús se pudiera manifestar cuando Él, reunidos con ellos, le dijo que fueran por todas partes predicando todas las cosas que Él le había enseñado, como lo establece en el libro de Mateo 28, capítulo 28, 19 al 20 o al 21 del libro de San Mateo. Gloria al Señor.